Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En el tutorial de hoy te voy a explicar cómo hacer esta trenza candelabro. Esta trenza la puedes usar para muchos proyectos, para hacer gorros, bufandas, suéter, abrigos, bolsos, para infinidad de cosas. Mira cómo es la horma. Mira que aquí se va abriendo y aquí van haciendo otra trenza, se va abriendo. Nace otra trenza y se va abriendo. Mira cómo se ve en estos dos colores. La trenza lleva 12 puntos y a los lados le pones el punto que necesite tu prenda o el patrón que estás siguiendo. Lo que te recomiendo es que a los lados de la trenza le hagas puntos en relieve por detrás para que haga un efecto que sobresalga la trenza y se vea mejor. Para la elaboración de este tutorial yo hice 20 puntos base. 12 puntos son de la trenza y 4 a cada lado. Al lado de la trenza le hice aquí 2 puntos en relieve por detrás y 2 puntos medios. Lo mismo de este lado, 2 puntos en relieve por detrás y 2 puntos medios. Esta trenza se hace con 4 filas. Cuando termines la fila número 4 es la repetición de la 1 hasta la 4. Repites el número de filas necesarias hasta completar el largo que le quieras dar al proyecto que estás haciendo. Entonces vamos a empezar a explicar esta trenza. Aquí he realizado la base del motivo. Hice 20 cadenas y 20 puntos altos. Esto no corresponde a la fila del motivo. Ahora vamos a hacer la fila número 1. Subimos con 2 cadenas, volteamos, tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos un punto medio. Tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos un punto en relieve por detrás. Tomamos el punto por atrás del tejido y hacemos el punto en relieve por detrás. Tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos otro punto en relieve por detrás. Después de los puntos en relieve por detrás, empezaría ya el primer cruce de la trenza. Los cruces de la trenza se hacen con puntos altos dobles. Tomamos hebra 2 veces, 1 y 2. Nos ayudamos con este dedo para que las lazadas no se salgan del gancho. Ahora vamos a saltarnos los siguientes 3 puntos. Después de los puntos en relieve por detrás, vamos a contar 1, 2 y 3. Y aquí en el número 4 lo tomamos por delante y vamos a hacer el primer punto alto doble. Tomamos hebra, la hebra la pasamos por las 2 primeras lazadas, tomamos hebra otra vez, la pasamos por las 2 primeras lazadas, tomamos hebra otra vez y cerramos el punto alto doble. Ahora tengo que hacer otros 2 en estos 2 puntos. Tomamos hebra 2 veces, vamos al siguiente punto, lo tomamos por delante, tomamos hebra, pasamos por el punto la hebra, tomamos hebra, pasamos por las 2 primeras lazadas, tomamos hebra, las 2 primeras lazadas, tomamos hebra, las 2 primeras lazadas. Tomamos hebra 2 veces, vamos al siguiente punto, lo tomamos por delante, tomo hebra, paso la hebra por el punto,
tomo hebra, paso por las dos primeras lazadas, tomo hebra, paso por estas dos primeras lazadas, tomo hebra y cierro. Y así ha quedado el primer cruce de la trenza. Ahora tenemos que trabajar con los puntos que nos hemos saltado, con estos tres. Los tenemos que cruzar también, pero ese cruce debe quedar por atrás de estos tres puntos que hicimos. Tenemos que trabajar detrás de este orificio que se ha formado. Aquí debemos introducir el gancho cuidadosamente. Aquí, cuando vayamos a introducir el gancho, se toma un punto. Se va tomando un punto para hacer el punto alto doble. Entonces, tomamos hebra 2 veces, 1 y 2. Ayúdate con el dedo para que no se salgan las lazadas mientras diriges el gancho aquí en este orificio y vas a tomar el primer punto que te saltaste con el gancho, lo vas a tomar todo por delante y para comodidad estos tres los puedes voltear de esta manera, así, para que el tejido, para que el gancho lo pongas aquí cómodo y puedas coger lazada y puedas hacer el punto alto doble. Y de esta manera ha quedado el punto atrás de estos tres. Y así hay que hacer los dos siguientes. Mira cómo ha quedado atrás. Tomamos hebra 2 veces, vamos a introducir el gancho por el orificio detrás de estos tres puntos que hicimos al comienzo. Vamos a tomar el segundo punto por delante. Me ayudo, estos puntos los volteo para poder sacar aquí el gancho. Tomo hebra, paso por el punto y hago el punto alto doble. Ahora me falta un punto, tomo hebra 2 veces, introduzco el gancho aquí en este orificio que se ha creado detrás de estos tres. Tomo el tercer punto, lo tomo por delante y me ayudo y volteo esos tres puntos y hago el punto alto doble. Y ya tengo los primeros 6 puntos de la trenza que estamos haciendo. Miren cómo ha quedado. Estos han quedado adelante y los que me salté han quedado, miren, por atrás. Miren cómo se ve la parte de atrás. Ahora hay que hacer la otra parte de la trenza, que es otro cruce. Vamos a tomar hebra 2 veces y nos vamos a saltar los 3 siguientes puntos, los que no se han trabajado. Este fue el último punto, este ya está tomado aquí. Vamos a tomar el siguiente, 1, 2, 3 y el número 4. Lo tomamos por delante y hacemos un punto alto doble. Otra vez hebra 2 veces, vamos al siguiente punto y hacemos el punto alto doble. Tomamos hebra 2 veces y hacemos el tercer punto alto doble.
Ahora tenemos que trabajar con los 3 puntos que nos hemos saltado y en esta ocasión el cruce debe quedar, de estos 3 debe quedar por encima de estos 3. Entonces se trabaja por encima. Vamos a tomar hebra 2 veces, 1 y 2, y por encima de este tejido voy a tomar el primero que me salté, lo tomo por delante y ahí hago el punto alto doble. Y miren que este punto, al contrario de el segundo cruce debe quedar por debajo y en este lado el segundo cruce debe quedar por encima. Vamos a tomar hebra 2 veces y voy a buscar el segundo punto que me salté. Aquí está, lo tomo por delante, tomo hebra, paso por el punto y hago el punto alto doble. Otra vez tomo hebra 2 veces, tomo el tercer punto que me salté, tomo hebra, paso por el punto, no pasé bien, vamos a tomarlo otra vez, tomo hebra 2 veces y aquí tomo el punto, paso por el punto y hago punto alto doble. Y así ya están los 12 puntos que corresponden a la trenza. Después de hacer la trenza vienen 2 puntos en relieve por detrás. Aquí voy a hacer uno. Aquí hago 2. Y 2 puntos medios. Y el segundo aquí en esta segunda cadena que hicimos cuando subimos la fila. Y así se ha completado la primera fila de este motivo. Para hacer la fila número 2 vamos a subir con 2 cadenas, volteamos y en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto, un punto medio, ¿sí? Ahora vamos a hacer estos puntos como se presentan, como estamos en el lado contrario del motivo. Aquí los vamos a ver en relieve por delante. Entonces al revés se hace en relieve por delante esos 2 puntos. 1 y 2. Ahora vamos a trabajar los 12 puntos de la trenza en relieve por detrás. Vamos a tomar uno por uno. Aquí está el primero, si lo volteo, aquí se identifica inmediatamente. Como es un punto largo, se identifica fácil, lo tomamos y hacemos un punto en relieve por detrás. Y va 1, tomo hebra, tomo aquí el segundo, aquí está el número 3,
Aquí ya están los 3 del cruce. Ahora con ayuda aquí del dedito, que los que quedan atrás se esconden un poquito, pero hay que tomarlos. No nos saltemos ningún punto. En todas las filas que hagamos siempre la trenza debe tener los 12 puntos. Tomamos hebra y buscamos bien aquí el punto que está atrás y hacemos el punto en relieve por detrás. Aquí sería el 4, este sería el 5, este sería el 6 y ya vamos por la mitad de la trenza. Sería el 6. La otra parte de la trenza también la vamos a trabajar toda en relieve por detrás. Entonces vamos a trabajar con estos puntos que están por detrás del cruce. Tomamos aquí el primero. Aquí está. Aquí está el otro. Y aquí. Voy a tomarlo otra vez aquí. Ahora trabajo con los que están en el cruce por encima. Tomo hebra. Miren, volteo acá para que vean, para que puedan ver cómo tomo el punto. Miren, aquí y lo hago. Aquí el del otro cruce. Y aquí ya he completado los 12 puntos de la trenza que hice todos en relieve por detrás. Ahora al terminar ya la trenza, estos 2 puntos los vemos aquí al revés en relieve por delante, entonces los hago en relieve por delante. Y los 2 últimos son puntos medios. Aquí va uno. Y en la segunda cadena va el otro. Y hemos completado la vuelta número 2. Ahora vamos a hacer la fila número 3. Subimos con 2 cadenas, volteamos, hacemos un punto medio. Como estamos al frente del motivo, estos puntos los vamos a hacer en relieve por detrás. Aquí va uno. Y aquí está el número 2. Ahora los 12 puntos de la trenza, todos los vamos a trabajar en relieve por delante. Tomo hebra, aquí está el primero en relieve por delante. Aquí va 1. 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Miren. Una vez ya terminada la parte de la trenza, hacemos estos 2 puntos en relieve por detrás. Y los 2 puntos medios. Y así hemos completado la fila número 3. Ahora, para hacer la última fila del motivo, es la número 4, es repetición de la fila número 2. Vamos a hacerla, subimos con 2 cadenas, volteamos, tomamos hebra y hacemos un punto medio. Estamos al lado contrario del motivo, entonces los puntos aquí se hacen como se presentan. Estos dos los veo aquí en relieve por delante, los hago en relieve por delante. Ahora los 12 puntos de la trenza, todos los hago en relieve por detrás. Todos los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 cogí mal. Y aquí está el último, que es el 12. Y una vez ya termines la trenza, hace estos 2 puntos. En esta ocasión es en relieve por delante. Y los 2 puntos que son los puntos de borde, 2 puntos medios. Y con esta fila número 4 hemos completado el motivo de esta trenza. Para continuar es repetir la fila de la 1 a la 4, de la 1 a la 4 hasta llegar al número de motivos que deseas o que
el patrón que sigas te lo indique. Vamos a repetir la fila número 1. Hacemos 2 cadenas, volteamos, tomamos hebra y hacemos un punto medio, hacemos 2 puntos en relieve por detrás, y el 2. Ahora nos toca hacer cruce. Tomamos hebra 2 veces, los cruces son puntos altos dobles. Me salto estos primeros 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el cuarto lo tomo por delante y hago el punto alto doble. Tomo hebra 2 veces, me voy para el siguiente punto y hago el punto alto doble. Tomo hebra 2 veces y hago acá el tercer punto alto doble. Ahora en este lado de la trenza necesitamos hacer el cruce por detrás de estos 3 puntos, tomando los 3 puntos que nos hemos saltado. Vamos a tomar hebra 2 veces, ayúdate con el dedito, y tenemos que introducir el gancho aquí en este orificio que se ha formado, y cuando ya tengas el gancho ahí, toma el punto, lo tomas por delante y te ayudas con la otra mano, mueves estos puntos para que te sea fácil hacer el punto alto doble. Tomas hebra 2 veces, introduces el gancho aquí en este agujerito que se ha formado y vamos a tomar el segundo punto que nos saltamos. Tomas estos 3 puntos que ya hicimos y los volteas así. Y haces el punto alto doble. Tomamos hebra 2 veces, introducimos el gancho en este orificio, tomamos el tercer punto que nos saltamos, esto lo rodamos así de esta manera para que se nos sea fácil hacer el punto alto doble. Y ya hicimos el cruce de estas 6 puntos de este lado. Miren cómo va tomando forma. Ahora vamos a trabajar en el cruce de la otra mitad de la trenza. Tomamos 2 veces hebra, nos saltamos 3 puntos, 1, 2, 3, y en el número 4 hacemos el punto alto doble. Hacemos aquí el segundo. Y aquí hacemos el tercero. Ahora tenemos que trabajar con los 3 que nos saltamos, y ese cruce que está en este lado se hace por encima. Tomamos hebra 2 veces y por encima tomamos el primer punto que nos hemos saltado,
tomamos hebra y hacemos el punto alto doble, tomamos hebra 2 veces, nos tomamos el segundo punto que saltamos, tomamos hebra, pasamos por el punto y hacemos el punto alto doble, tomamos hebra 2 veces y hacemos el tercer punto que nos saltamos. Y así, miren ya cómo ha quedado el cruce. Ahora hacemos los puntos en relieve por detrás que van al lado de la trenza. Los puntos medios. Y ahora lo que debes hacer es repetir todas las filas que hemos hecho. Aquí te volví a repetir la 1, ahora tienes que hacer la 2, 3, 4, vuelves y repites la 1, 2, 3, 4 y la repetición de esa hace que se forme esta trenza tipo candelabro, así la llaman, o espiga, y verás cómo se va formando y queda bien bonito.